invitaron para hablar de la técnica y del BIRADS en la mastografía contrastada. Como sabéis, es una técnica realmente novedosa y brevemente me expongo. Ya me han explicado ya todo lo que hacíamos y quiero resaltar que el primer informe radiológico BIRADS lo hice en el Hospital General de Cataluña y creo que es el primer informe con la categoría BIRADS que se hizo en Cataluña, porque realmente hemos siempre intentado estar un poco en la vanguardia del tema. Lo que es seguro es que en el 94 hicimos la primera biopsia por estereotaxia convencional, que no era todavía digitalizada. Y hace 50 años, y no puedo dejar de decirlo, mi padre fundó el Gabinete Radiológico del Dr. Salvador, que actualmente es CDI Imagine, exactamente en la misma sede, y el 5 de febrero de este año hicimos 50 años, de lo cual me siento muy orgulloso. Luego, posteriormente, en el 99, hicimos la primera biopsia digitalizada, ortopantomografía digitalizada también, y observar que hice el doctorado sobre compresibilidad de las masas mamarias en ecografía en el 93 y no es hasta el 2004 que se comercializa la primera elastografía, que fue por Hitachi y luego Siemens en el 2007. Lo que sí quiero resaltar es que en el 2001 hicimos la primera mamografía digitalizada nosotros. Y en el 2013 introducimos el microdose, en este caso era de la casa Philips, porque es la única que lo sacó, y que era el primer mamógrafo de baja radiación. De baja radiación quiere decir que bajaba 3 veces la radiación normal de los mamógrafos. Realmente era muy interesante. Y ya después de esto creo que la mamografía con contraste es realmente el gran avance, como vais a ver, en la mamografía. Lo cual no quiere decir... Yo he hecho 25 años de resonancia de mama y es maravilloso. Es una técnica espectacular y que está, evidentemente, es el gold standard. Pero la mamografía con contraste, como veréis, nos da una gran agilidad y, de hecho, es una alternativa esperanzadora para la mayoría de las pacientes. ¿Cómo va la técnica de la mamografía con contraste? Pues es muy sencilla. Se invita a la paciente a la administración de contraste iodado endovenoso, más o menos un 1,5 mililitros por kilo de peso, a una concentración de 300-350 miligramos por mililitro. Eso supone más o menos entre 65 y 100 centímetros cúbicos, dependiendo del peso de la paciente. Lo normal es sobre 80-85 centímetros cúbicos. Es muy parecido a lo que se inyecta en el TAC de tórax abdominal, por ejemplo. Y, de hecho, un sistema que hemos inventado nosotros de alguna manera es hacer el TAC y la misma dosis, es decir, sin inyectar más, aprovechar la dosis de la fase arterial y venosa, acaba al minuto y medio, y pasar rápidamente a la paciente para a los 2 minutos iniciar la mamografía por contraste, porque las proyecciones se tienen que hacer entre los 2 y los 8 minutos. Esto sí que es importante. Se inyecta no necesariamente en bolus, pero sí en menos de 3 minutos. Cuando lo hacemos en TAC lo hacemos en bolus, cuando lo hacemos directamente normalmente inyectamos a mano. El mamógrafo es el de siempre, con el software correspondiente de mamografía por contraste. El mamógrafo no cambia nada, es exactamente el mismo para todos. Y la técnica pues es la siguiente. La imagen se obtiene con el mismo aparato, como digo, con un programa espectral para realización de mamografía con contraste, y las proyecciones son las mismas. Habréis leído, alguno, en mamografía por contraste, que primero se hace la mama patológica, luego la otra. En realidad, nosotros no seguimos ningún tipo de seguimiento y, de hecho, en el BIRADS eso no está incluido. Es decir, hacemos las proyecciones normales de la mamografía. Cráneo caudal, derecha e izquierda, medio oblicuo lateral, derecha e izquierda. Si empezamos entre 2 y 3 minutos, antes de los 8 minutos, evidentemente hemos acabado las 4 proyecciones, normalmente a los 5 minutos y medio o 6 máximo. Se realiza, la proyección es una única, se coloca a la paciente, se le coloca allí, se hace un disparo de baja energía, que es la mamografía, por lo tanto, en realidad sustituye perfectamente a la mamografía. No es necesario hacer una mamografía y luego una mamografía con contraste, porque la mamografía por contraste ya lleva la mamografía incorporada. La imagen de baja energía es la mamografía. Y en menos de 3 segundos hace otro disparo
en este caso de 40 kilovoltios. Y aquí os lo comento aquí, corresponde a esta proyección, la de baja energía de 28-30 es la mamografía y la otra la hace en 3 segundos. El problema es que la paciente que está de pie tiene que mantener la posición exactamente, porque el artefacto más importante es el artefacto de movimiento, es decir, en esos 3 segundos la paciente tiene que colaborar y no puede ni respirar ni moverse, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, evidentemente, el artefacto de movimiento, que se mueva un poco, es el más habitual, como veremos más adelante. En cualquier caso, se realiza esas 2 proyecciones y aprovechando que lo que se llama el borde K del yodo, que es de 33 a 34 kilovoltios, restamos una de la otra, como son la misma proyección, la única diferencia es que el yodo sí que se capta, es decir, borra todas las imágenes, todas las estructuras, pero solo queda la imagen de yodo, aprovechando, como veis aquí, en la curva espectral, que la radiación característica es 33 kilovoltios para el yodo. Con lo cual, esta es la imagen que os habéis de quedar. Aprovechamos y hacemos una proyección de 28 y otra de 40 y al restar solo se ve el yodo. Este es el resultado. En realidad son 3 placas. Esta es la simple, que es la mamografía normal, y este es el resultado que se llama recombinada, imagen de síntesis. Hay una tercera que no he puesto, que es la imagen de 40 kilovoltios, que lo leéis, no sirve absolutamente para nada. Es decir, es simplemente para hacer la sustracción, es como el fantasma, para hacer la sustracción de la primera. Esa no se incluye nunca ni en el informe ni en la documentación de la paciente. ¿Por qué hacemos la mamografía por contraste? Pues es para la detección de focos de actividad, para tener mejor información en las mamas densas. La realizamos básicamente cuando hay antecedentes de cáncer de mama de la propia paciente o de la familia y es especialmente útil en las mamas multinodulares complejas, donde hay 7 nódulos en cada mama y es difícil distinguir si son benignos o malignos. En resumen, es un perfecto sustituto de la resonancia de mama, incluso en centros de tercer nivel, porque al principio parecía como una utilidad práctica donde no disponían de resonancia, pero, como veréis, realmente ha cobrado peso específico en cualquier tipo de paciente. Y estos objetivos quiero que los recordéis porque en la segunda charla vamos a repetirlos. Aumentar la detección del cáncer de intervalo, mejorar el diagnóstico en screening de grandes poblaciones y reducir los falsos positivos. Ese es el objetivo fundamental en la mamografía por contraste. Vamos a mirarlo brevemente, algunos casos. Aquí tenemos una mamografía, esta es la simple, y vemos que hay 2 calcificaciones y restos de tejido glandular que no sabemos si realmente son sospechosos o no, son desordenados, pero en principio no se ve nada más. Y efectivamente, la mamografía por contraste demuestra que sí se ven los 2 puntos de calcificación que pueden servir de referencia, pero que no se ve nada más. Es una mamografía limpia, por decirlo de alguna manera. Vamos a este caso que nos va a servir de ejemplo, de aquí hasta que acabemos este pequeño preámbulo antes del BIRATS, que es una paciente de 93 años, tiene una mamografía tipo B, ¿no?, con restos glandulares y con unas calcificaciones, no sé si se ven muy bien, pero tiene 2 grupos de calcificaciones que intentamos ahí en la ampliada que se vean mejor. Yo creo que sí que se ven bien. Hacemos la mamografía por contraste y nos resulta que hay varias cosas, ¿no? Hay una imagen puntual, hay un vaso, esto que parece un vaso, ¿verdad? Una captación clarísima y las calcificaciones que hemos señalado. También aquí se ve un poco el punto este que vemos aquí. Y es que hay artefactos que hay que conocer. Los artefactos más importantes son estos que vamos a comentar. La captación que veíamos en la mama derecha es nada más y nada menos que el pezón. Esto es un pequeño problema, porque cuando tengamos una lesión en el pezón, no va a ser fácil distinguir si es una captación propia del pezón o realmente es una captación patológica. Lo que sí veremos son calcificaciones, los vasos y la piel. La piel también nos suele dar un refuerzo, como si fuera un realce
especialmente marcado. Y luego hay las lesiones cutáneas. Muchas mujeres tienen lesiones cutáneas y, desgraciadamente, las lesiones cutáneas, aquí no tenemos demasiado problema, porque se ve perfectamente que la lesión cutánea es cutánea. Pero en otras ocasiones no tenemos la suerte de coger el rayo tangencial y entonces es más complicado. De manera que esta paciente, que era una amiga mía, vimos, fijaros que en el otro caso era fácil de identificar en la mamografía simple. Aquí tenemos la mamografía simple, es una mama tipo D, no se ve absolutamente nada más que las dos calcificaciones. Las dos calcificaciones, como veis aquí, prácticamente quedan restadas, esto sería perfecto. La calcificación en la cual no hay ningún tipo de movimiento, como veis aquí, es blanca en la mamografía, pero es absolutamente negra porque se borra perfectamente el calcio. Y, sin embargo, aparece una captación, donde no había nada, o por lo menos no se distinguía nada. Aquí vemos que se trataba de un punto rubí, cutáneo. Ojo, pues, con las lesiones cutáneas hay que revisar siempre la paciente antes de realizar un diagnóstico. Y luego tenemos el artefacto de movimiento, que son estas líneas que vemos aquí, también con la piel. La piel en el artefacto de movimiento siempre se marca más. Y esto va a ser un problema. Los últimos softwares están mejorando esta situación, pero hay que tenerla siempre en cuenta. Es una especie de borramiento de la imagen. Y sobre todo el realce, el enhancement que conocemos ya de la resonancia de mama, pues también se produce en la mamografía por contraste. Puede haber realce cero, esto luego veremos en la clasificación como esto es mínimo, moderado, marcado y más marcado, digamos, y es, como veis aquí, esto es realce, no es captación. No, es indiferente de que la mama sea más o menos grasa o más o menos densa. Como veis, este es el ejemplo, esta es la que corresponde cada una a la suya, y veis que es indiferente que la mama simple tenga una densidad u otra para que el realce sea mayor o menor. Y este tipo de realce moteado yo lo marco como diferenciado, aunque veréis que en el BIRATS al final esto lo incluye dentro del resto. Volvemos al caso de la mujer de 93 años y no hay que olvidarse de que tenemos grandes técnicas, pero una de las mejores técnicas que tenemos es las mamas anteriores. Y observar aquí que teníamos muchas dudas con las calcificaciones y los restos glandulares. Las calcificaciones en el 2018, este grupo es muy parecido, ha cambiado muy poco, pero las otras calcificaciones o microcalcificaciones no había absolutamente nada y ahora hay aumento de densidad y microcalcificaciones. Es decir, nosotros hemos de hacer el diagnóstico tanto de la mamografía simple como de la mama por contraste. Las microcalcificaciones antiguas eran benignas y el foco más microcalcificaciones era un carcinoma ductal infiltrante, lógicamente. Fijaros aquí las flechas. Me han montado una flecha que esto ya parece un tanque más que una flecha y me tapa demasiado la imagen de la mama, pero fijaros que es una mama densa, por lo menos en el centro, ¿no? Y prácticamente aquí se distinguía un poco más densidad, ¿no? Pero es que al hacer la mama por contraste, la diferencia, bueno, no hace falta que os la expliquen, ¿eh? O sea, esa es la gran ventaja de la mama por contraste. Este, por supuesto, era un carcinoma ductal infiltrante enorme. Probablemente en la ecografía también lo veíamos, pero no siempre, porque sabéis que lobulillares y otro tipo de cáncer ductales infiltrantes en la ecografía tampoco tienen manifestaciones tan claras. Este es otro caso muy interesante en el cual hay una distribución bilateral. Es cierto que en esta mama está más desordenado y hay como un poquito más de trabécula, ¿verdad? Pero no hay una gran asimetría. Sin embargo, fijaros la gran asimetría en la captación del contraste. Es una gran captación, que veremos ahora que se define como masa y luego como captación regional, y la captación también se extiende al resto de la mama. Sin embargo, estas calcificaciones que estaban en este nódulo dudoso, digamos, parecía un fibradenoma, pero claro, si existe algún foco de carcinoma, podría serlo también. Observar que solo se ven las calcificaciones, creo que las veis ahí bastante bien, y no hay nada de captación, era un fibradenoma.
Por lo tanto, este era un carcinoma ductal infiltrante, unilateral, sin lesiones en el lado contralateral. Esta es una de las ventajas siempre de la resonancia, ¿no?, que ve todos los focos. La mama por contraste también. Y extendido por todos los cuadrantes de una mama, pero en la otra no hay absolutamente nada. Bien, vamos a ver, por ejemplo, que dices mamas densas y mamas que sean dudosas, pero observar esta mama no tiene absolutamente nada. Y aquí señalamos, pues realmente no sabemos ni qué señalamos, ¿no? Está aquí un aumento de densidad, pero resulta que al hacer la mama por contraste, ese punto, que no foco, porque ya veréis que no se puede hablar de focos en mama por contraste, es una captación. En la ecografía, aquí lo tenéis, con elastografía, veis que se ve, ese punto se ve, pero es que tiene captación, por lo tanto, es sospechoso. O sea, lo que sería un nódulo supuestamente benigno, control 6 meses, es sospechoso. La elastografía tampoco es especialmente llamativa. Y era un carcinoma ductal infiltrante. Lo pinchamos porque la mama por contraste nos dijo que lo pincháramos. Aquí tenemos uno de los últimos casos que presento y pasamos al BIRATS, un nódulo en el pezón que se palpaba muy bien. Es verdad que hay una captación lineal de la zona del pezón, casi de la zona base del pezón, pero el resto no hay nada. Hicimos la ecografía con un ecógrafo realmente de gran nivel y vemos que realmente estaba muy vascularizado. No nos acaba de convencer mucho, esa es la verdad, porque además se palpaba. Pero es que no tiene nada de captación. Bueno, lo veremos más tarde, pero hay algunas lesiones que no tienen captación. Carcinoma mucinoso, carcinoma lobular infiltrante y el que presentaremos más tarde, que os lo dejo para luego. Este era un adenoma del pezón. Es una lesión poco habitual, pero que en este caso era bastante curiosa. La última que os presento, esta era una mamografía de cribado. Y bueno, la verdad es que no se ve gran cosa, pero aquí puede que haya un nódulo, en fin, tampoco podría haber cualquier lesión aquí, ¿no? Pues no, lo único que capta es ese pequeño nodulito, que era un pequeño foco de carcinoma ductal. Observar que aquí la mamografía por contraste es decisiva. Nada hubiéramos hecho, porque probablemente ni en la ecografía podíamos distinguir ese nódulo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos con la siguiente, que es la más interesante. Mamografía bastante densa, tipo C, casi B, pero sí tipo C, ¿no? Y resulta que al hacer la ecografía, esta zona que era un poco más desestructurada, vemos un foco que realmente en la ecografía, en fin, cualquiera que lo haya, es sospechoso claramente, ¿no? El eje vertical es más amplio, es irregular, tiene refuerzo de toda la lesión. Hacemos la mama con contraste y efectivamente sí que hay captación. Pero ¿veis algo más? ¿Qué os parece esta captación de la derecha? En la ecografía pasó desapercibida. Y aquí hay este foco y luego hay otro que en la ecografía sí que nos pareció que podía ser que hubiera otro foco. En definitiva, en el resultado de la mamografía por contraste tenemos dos focos aquí, pero tenemos un foco nada pequeño en el otro lado. ¿Es una carcinoma bilateral? Podría ser. Con gran esfuerzo, en la ecografía conseguimos definir un área que no era tan homogénea como el resto del parénquima, ¿no? Lo pinchamos y efectivamente es un carcinoma ductal multifocal bilateral. En este caso hubiéramos hecho un diagnóstico muy retrasado en el segundo foco, en el foco de la mama derecha. Bien, ahora os doy un minuto, pues empezamos con el BIRATS. No sé si realmente a mí, cuando empecé a hacer mamografía por contraste, estos casos, algunos no son de los primeros, pero muchos sí, y realmente me impactaron. O sea, realmente es increíble. Estuve en Florencia con el doctor Nori y él lleva más que yo, lleva 3 veces más mamografías por contraste que yo,
y nos enseñó algún caso como este que os he enseñado, de que no se ve nada y de pronto aparecían 6 focos de carcinoma, ¿no? Realmente solo por eso vale la pena, pero es que realmente, como veis, es muy importante. En cuanto al BI-RADS, el BI-RADS, como sabéis, en 1992 fue cuando salió la primera clasificación BI-RADS, y en 2011 la FDA aprobó la mamografía por contraste. Entonces, el problema fue que la clasificación BI-RADS, la última edición fue en el 2013, creo recordar, hace ya 10 años. Por lo tanto, hubo que hacer un suplemento en 2022 para incluir la mamografía por contraste, que es el suplemento que vamos a ver ahora. El BI-RADS empieza con una composición de la mama, que es, bueno, son los hallazgos en la baja energía, es decir, los que ya sabemos, A, B, C y D, según si era absolutamente grasa o más densa, no tiene ningún truco. Sin embargo, sí que hay un background, el parénquima, lo que hemos visto antes, que es el realce de fondo. Y entonces los niveles, que yo os he puesto 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Es mínimo, en vez de 1 es o 0, en vez de 0 es mínimo, escaso, moderado y marcado, ¿no? Estos son los niveles A, B, C y D de el background, que diría, yo lo traduzco como realce. Yo creo que hemos de traducir todas las frases, porque, por ejemplo, luego veréis que se habla de conspicuity, y conspicuity para mí es visibilidad, no conspicuidad, como pretenden algunos de los expertos en mama por contraste en España. Entonces tenemos el nivel y tenemos también un hecho importante, y es que no es simétrico. Ese realce puede ser simétrico, pero muchas veces es asimétrico. Hay realce en una proyección y en la otra no. O sea, en una mama hay realce y en la otra no. Entonces, los hallazgos que recomendamos es las definiciones, como veréis, es masa, no masa y asimetría de realce. Estas son las 3 definiciones de la mama por contraste. No existe la palabra foco, ya lo veréis por qué. La masa tiene una forma oval, redonda o irregular, no hay más. Los márgenes son circunscritos o no circunscritos, y dentro de los no circunscritos pueden ser irregulares o espiculados. Esta es la definición del BI-RADS. Y luego la lesión puede ser homogénea, heterogénea o de realce de borde, solo de borde, dentro vacío. Lo veremos en alguna imagen y se os quedará mejor. Eso en cuanto a la masa. Luego la otra lesión, que es no masa, es un realce que no se puede definir como una zona, sino que es, pues como veis aquí, difusa, es de múltiples regiones, regional, un cuadrante, por ejemplo. Aquí sí se usa focal, lo cual confunde, pero esto yo creo que al final este término lo quitarán. Habrá una renovación del BI-RADS en el 2024, lo sabéis, y creo que este suplemento será corregido en algún punto como este. Lineal o segmentario. El enhancement, el patrón de realce interno, puede ser homogéneo, heterogéneo o moteado. Recordar que para mí este iba aparte, aquí lo incluyen en lo que es no masa, realce de no masa. Y está la asimetría de realce, y la asimetría también puede ser homogénea o heterogénea. La asimetría quiere decir claramente que ves una lesión en una mama, en una proyección de la mama izquierda, por ejemplo, pero en la otra proyección no se ve absolutamente nada. Esto evidentemente baja la categoría de peligrosidad, por decirlo así, pero debe de constar, en el informe por lo menos. Y luego entramos en el tema que os decía de la conspicuity. La conspicuity es la visibilidad. La visibilidad puede ser baja, moderada o alta. Recordad todo esto porque en la segunda conferencia de hoy vamos a aplicar todos estos términos y veréis
hasta qué punto puede ser importante. Por lo tanto, este es el resumen: masa o no masa, asimetría de realce y visibilidad. En cuanto a los hallazgos en la imagen de baja energía, la de la mamografía simple, la de siempre, digamos, hay que relacionarlos hallazgos con la imagen recombinada. En este caso, esta clasificación, este apartado es el que la relaciona la mamografía simple con la imagen recombinada. Entonces habla de un patrón interno de realce, homogéneo, heterogéneo o de borde, de rim. La extensión, la mamografía, la lesión puede ser parcial, puede hacer realce parcial, puede hacer realce completo o puede hacer un realce más allá de la lesión. Es decir, vemos una lesión en la mama, en la mamografía, pero al hacer la recombinada vemos que la lesión es mucho más grande. ¿De acuerdo? Y luego la visibilidad, que ya lo hemos comentado, y además puede asociarse a otras lesiones que no tienen que ver con la definición de masa, no masa, etcétera, que es la retracción de pezón, la invasión de pezón, la retracción de piel, el engrosamiento de piel, y aquí pone la invasión de la piel, y luego las adenopatías. Esto lo incluye para que no quede el informe incompleto. El informe está estructurado pues más o menos como todos, indicación de la exploración, técnica que se utiliza, mililitros aplicados, se inicia la primera proyección a los 2 minutos y medio, la última a los 6 minutos, etcétera, ¿no? Hace una comparación con estudios previos, como hemos visto en el caso de la señora esta de 93 años, es importante. Y luego hace una descripción de la composición, mama densa, mama no densa, una descripción de los hallazgos, tanto en la mamografía simple como en la mamografía por contraste, para finalmente hacer un aserto, es decir, el resultado, y también qué vamos a hacer después de esta exploración. Vamos a biopsiar, vamos a hacer control a 6 meses, 1 año, ¿qué vamos a hacer? Bien, esto es otra vez un poco lo mismo, A, B, C y D, y hablamos aquí del parenchymal background, el realce. ¿No me pasa? Sí. Además de esto, hay como 56 preguntas, esto está incluido en el BIRATS, interesantísimas. O sea, ese rollo que mete siempre en el BIRATS, en este caso, vale la pena leerlo, porque es que todas ellas, brevemente, porque veo que vamos un poco ajustados de tiempo, pero, por ejemplo, ¿cuándo utilizamos la ecografía después del diagnóstico de la mamografía por contraste? Entonces, si es útil la mamografía, si no lo es, no tengo acceso a la resonancia, entonces, ¿cómo me manejo con la mamografía por contraste? Y estas dos que son las más interesantes, que es, ¿utilizamos el realce dinámico? Es decir, ¿hacemos como en la resonancia y vemos la curva? Pues en principio no. O sea, el BIRATS considera que eso no es útil. Sin embargo, el doctor Nori en Florencia siempre hace una radiografía retardada a los 8 minutos y a él le es de utilidad, con lo cual lo dejo ahí. ¿Cuándo el examen es útil? Esto es muy importante. El examen es útil cuando está entre 2 y 8 minutos, porque si hemos sobrepasado los 8 minutos, la exploración ya no nos sirve, no es útil. Básicamente, entre otras cosas, destacar lo que os decía antes. Las lesiones son masa, no masa o asimetría de realce. Recordar eso, no puede haber foco no existe. Realmente cuando hay una asimetría, bueno, esto lo vamos a ir pasando porque veo que vamos justos de tiempo y quiero enseñaros el tema, el realce, como veis aquí, mínimo, mild, escaso, moderado y marcado, exactamente lo mismo que ya decíamos antes. Vamos aquí rápidamente a ver las imágenes. En relación con el realce, la visibilidad, la conspicuidad, que dicen ellos, conspicuity,
Esto es un realce mínimo. Observar que se ve la lesión, pero hay que fijarse. Este es un realce moderado. Se distingue no demasiado del realce de base. Y este es un realce marcado. No hay más, es clarísimo, ¿eh? En cuanto a la forma, oval, redondeado e irregular. No hay más. Hay 3 definiciones. Hemos de incluirla donde nos vaya mejor, pero es así. En cuanto a los márgenes, tenemos aquí lo mismo. Aquí os lo pone. Es circunscrito, irregular o espiculado. Estos 2 es no circunscrito, es decir, los 2 van incluidos en no circunscrito. Y hay 3. Esto, como todo, es para hacer una uniformidad de informe. Y, finalmente, la homogeneidad. Esta es una lesión homogénea, toda ella tiene un realce parecido, sin embargo, esta, como veis, en el interior tiene pequeños defectos y es heterogénea. Esto en cuanto a las definiciones, y la de RIM, que es la más complicada, es esta. Veis como el centro es radiolucente, mientras que hay una captación alrededor y es propia de los quistes, pero no solo quistes. Ese va a ser nuestro problema. La distribución puede ser difusa, este es un caso que ya hemos visto antes, o múltiples zonas, también lo hemos visto en otro caso. Puede ser regional, lo hemos visto en el caso bilateral, o focal. Aquí lo tenéis. Estas son las definiciones, Nippel, etc. Bien, el caso problema tenemos de todo. Tenemos masa definida, distribución regional, tenemos un poco de todo. Aquí tenemos el resultado final, que ya lo hemos visto antes, lesión bilateral. En definitiva, la mamografía con contraste, para mí, es un nivel superior en la detección de signos de sospecha de cáncer de mama versus mamografía más ecografía. Mamografía más ecografía está muy bien, pero la mamografía por contraste es mejor porque solo la mamografía por contraste ya es mamografía más mamografía por contraste. Eso es un detalle que habéis de captar. Presenta una sensibilidad similar a la resonancia, pero tiene mayor especificidad. Vengo de 2 congresos de mama, el europeo y el español, y esto está aceptado absolutamente. Es la sensibilidad algo mayor en resonancia, comentan, pero la especificidad es mucho más certera, la mamografía por contraste, que la resonancia. No voy a hacer mucho más, pero sí más certera, acierta más, por decirlo así. El coste del aparato, obviamente, no tiene color, es mucho más barato la mamografía, el montaje es sencillo, no necesitas jaula de Faraday y en buenas manos permite un diagnóstico preciso. Para mí, la mamografía por contraste es el mayor avance en el radiodiagnóstico de mama de este siglo. Muchas gracias.